Hermanos, buenas noches. ¿Se me escucha bien? En el Zoom calculo que sí. En el salón cualquier cosa, estoy con el celular, me mandan un WhatsApp si no se escucha o si se corta o lo que fuera, por favor, avísenme. Eh, no sé cómo, bueno, ustedes me tienen ahí. Así, listo. Perfecto. Bueno, disculpen que hoy no los pude acompañar allá. Bien, se escucha bien, me dicen ahí. No los pude acompañar allá, estoy con una gripe. Estuvo Karina primero con Chabela y bueno, después me agarró a mí. Y la verdad que estuve todo el día en cama tratando de recuperarme, tomando de todo, desde ayer que estoy así. Y voy recuperando, pero todavía no estaba bien como para ir y no quería contagiar a nadie. Así que bueno, gracias por la paciencia de poder tener el mensaje por este medio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 9. De todas formas, yo cuando llegue el momento voy a compartir el pasaje, porque tengo una versión que está resaltada ahí con algunas palabritas resaltadas, pero vamos a ir a Nehemías capítulo 9. Si se acuerdan, la semana pasada vimos en el capítulo anterior, nos traía Twitty el mensaje, un hermoso mensaje, y nos decía que se había juntado todo el pueblo como un solo hombre, un solo corazón, un solo hombre, una sola voluntad, se había juntado todo el pueblo. Y quería el pueblo que le leyeran el libro de la ley, la palabra de Dios. La realidad es que el pueblo más de una vez se había juntado como un solo hombre y muchas veces se había juntado para reclamos tontos o reclamos equivocados, cuando pidieron rey, por ejemplo, u otras situaciones similares cuando iban con la queja a aquellos que estaban en el liderazgo. En este caso, gracias a Dios, en ese hermoso pasaje dice la palabra de Dios que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Y qué querían? Que les leyeran. Que les leyeran ¿qué? El libro de la ley, la palabra de Dios. Y dice el capítulo anterior que todos los que podían entender estaban ahí paraditos, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y había un hambre por la palabra de Dios especial en ese momento. Dice que cuando fue leída la palabra de Dios al pueblo, esto es lo que pasó en el capítulo 8, todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Seguramente estaban tirados a tierra y sus manos así levantadas. El pueblo se empezó a poner triste por lo que estaban leyendo, por lo que les estaban leyendo, y dice la palabra de Dios que le dijeron, no se pongan tristes, este no es un día para estar tristes, este es un día para celebrar una fiesta, este es un día para que sea un día santo a Jehová nuestro Dios, no estén tristes. Y dice la palabra de Dios que hicieron una celebración. Al día comieron grosuras, hicieron una fiesta. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias, es decir, todo el liderazgo del pueblo, ya no todo el pueblo, pero sí todo el liderazgo del pueblo. Y volvieron con la misma intención, a los sacerdotes y a los levitas y a Esdras para que les enseñaran, para que quieran entender las palabras de la ley. Y ahí es donde encuentran esta fiesta que está escrita en la ley y que ellos no habían celebrado y no se había celebrado hacía muchísimo tiempo, que es la fiesta de los tabernáculos, y le dicen, bueno, ¿por qué no la hacemos? Hagámosla. Y ahí fue cuando hubo una celebración de la fiesta de los tabernáculos y hubo una alegría muy, muy grande. Dice que leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último de esta celebración, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue una solemne asamblea según el rito, según la costumbre de esta fiesta. Hermanos, había terminado la obra de construcción que ellos estaban haciendo, y había terminado, si bien la obra claramente era la voluntad de Dios, había terminado también la distracción de la obra. Esto es algo importante. Podemos, a veces como cristianos o como iglesias, pasar de distracción a distracción en la casa de Dios, ¿no? Y podemos perpetuar obras y perpetuar cosas que tenemos que hacer supuestamente para Dios, y en el camino podemos perder a Dios. Y este es un riesgo que corre nuestra iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar corriendo atrás de las cosas, de las obras, de las cosas que son servicio en la gran infraestructura que tenemos por la gracia del Señor, y perder al Señor y perder a su palabra en el camino. Ellos habían terminado la obra
Y era una obra de Dios claramente, pero también junto con la obra terminó la distracción. Entonces vinieron, y eso fue muy bueno, que en vez de decir hagamos otro lugar, hagamos esto, hagamos el muro más alto, embellezcamos las puertas, hagamos cañerías, no sé qué se les podría haber ocurrido hacer, vinieron a escuchar la palabra de Dios. Vinieron a escuchar la palabra de Dios. Unos días después de esta asamblea, unos días después, un par de días después de esta fiesta de 7 días, se juntaron nuevamente, que es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 9, con señales de luto, con señales de duelo, humillados delante de Dios, porque la palabra de Dios les había tocado el corazón, porque ellos habían revisado su vida y la habían confrontado con la palabra de Dios. Y lo que estamos leyendo, hermanos, es los síntomas de un verdadero avivamiento espiritual. Todo avivamiento espiritual es desde la palabra de Dios, desde la palabra de Dios. Hace poco había noticias de un supuesto avivamiento espiritual. En una universidad de Estados Unidos empezaron un culto y en ese culto empezaron a cantar y a alabar y a alabar y a alabar y a alabar y pasaban días y días y salió en las noticias, no sé si lo vieron, yo lo comentaba con algunos de los hermanos y no terminaba y no terminaba y no sé, ya debe haber terminado, pero duró como un mes el culto y hablaban del avivamiento, no sé si es Asbury o algo así, de la universidad en ese lugar, el avivamiento en ese lugar. No vamos a juzgar esa situación porque estamos muy lejos y no nos toca juzgar, pero sí tenemos que entender, hermanos, que, como decía Jorge, nadie creció cantando y ningún avivamiento tiene que ver con una canción. El avivamiento de parte de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios en el lugar correcto, en nuestra vida, produce un avivamiento en nuestra vida. Y cuando eso pasa a muchos de nosotros, produce un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, que fue lo que pasó acá. El real avivamiento espiritual viene de la palabra de Dios, no de las canciones. Puede haber canciones, por supuesto, como forma de alabanza a nuestro Dios, pero el verdadero avivamiento espiritual viene de ahí, viene de la palabra de Dios. Y viene con un reconocimiento profundo de lo que Dios es, y eso es lo que vamos a leer en este capítulo. Reconocimiento profundo de lo que Dios es, de lo que Él es, de lo que Él hizo por nosotros, de su misericordia, pero también viene con una fuerte introspección, viene con una fuerte mirada interior, para poder ver en nosotros qué cosas no están en su lugar, qué cosas no están bien, cuáles son nuestros pecados, cuáles son las consecuencias de nuestros pecados. Hermano, un verdadero avivamiento no solamente viene de la palabra y tiene estas características, sino que produce cambios, y estos cambios se ven en el tiempo, son duraderos, produce decisiones que duran en el tiempo. Es diferente a un mover emocional, es diferente a un momento de éxtasis por estar cantando en un lugar donde suena muy bien. Es muy distinto a esto. Viene de la palabra, adora a Dios, alaba a Dios, pero también mira para adentro y se arrepiente y produce cambios, y estos cambios perduran en el tiempo. Voy a compartir mi pantalla, espero que se vea bien, para poder ir a leer el capítulo 9. El capítulo 9 es largo, pero siendo que dígame si se ve, de lo que se trata este capítulo, ¿no? Sería casi irreverente no leerlo. No leer la palabra de Dios en este capítulo sería un error. ¿Se ve bien? Bien, se ve bien, bárbaro. Vamos a ir a Nehemías 9 y lo vamos a leer. Vamos a poner, gracias por los WhatsApp, vamos a poner ahí un poco de entonación, voy a tomar un poquito de agua, se me seca la garganta. Recordamos que estamos después de esa celebración, de esa fiesta. Y dice, en el día 24 del mismo mes, unos días después de que se terminó la celebración, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Ayuno, dejaron de comer, cilicio, ropas rasposas y tierra sobre sí. Todo esto síntoma de estar dolidos, de estar tristes, de estar en duelo, no porque se había muerto alguien, sino por la situación que se habían dado cuenta que estuvo y está su pueblo, en contraste con lo que decía la palabra de Dios. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto quiere decir que ya habían hecho una primera limpieza, habían despedido a aquellos que no eran del pueblo de Israel y estaban en medio de ellos. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades, las injusticias de sus padres, los pecados de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto es la introducción de lo que va a hablar el capítulo. Esto es un resumen de lo que va a hablar el capítulo. Ahora vamos a entrar en los detalles de lo que habla el capítulo, pero esto es, se reunieron, estaban tristes, estaban en ayuno, estaban con cilicio, se tiraban tierra, es la forma de mostrar su arrepentimiento, su tristeza. Se habían hecho una primera limpieza de extranjeros, vinieron para confesar sus pecados, y no solo sus pecados, sino los pecados de sus padres. Y estaban puestos en pie en su lugar y leyendo de vuelta el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte del día, probablemente, ¿no? 3 horas leyendo la palabra de Dios, 3 horas confesando su pecado, la cuarta parte del día de luz. Y ahí adoraron a Jehová Dios. Dice el versículo 4. Y se levantaron sobre la grada los levitas. Yo salto los nombres porque nos confunden más de lo que nos ayudan en este momento. Y se levantaron sobre la grada los levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Empiezan a reconocer, a bendecir el nombre de Dios y empiezan a reconocer quién es Dios. Y dice lo siguiente: tú solo Jehová, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, no solamente las creaste, sino que les diste vida, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Yo marqué algunas cosas en negro porque en general son las acciones que hizo Dios o las características de Dios. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, tú vivificas, tú escogiste a Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, lo sacaste del lugar donde estaba, de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto para con él, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra. Algunas se me escaparon, miren. Cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Está haciendo un paneo. Arrancó con Abraham y se puso a mirar a Dios con Abraham. Se puso a mirar a Dios en la creación. Se arrancó desde Génesis y fue escaneando la Biblia. Se puso a mirar a un Dios eterno que en un momento creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Después se puso a mirar a Abraham cómo nació el pueblo de Israel, y ahora saltó ¿a dónde? A Egipto, cuando ya estaban esclavos en Egipto. Hizo un salto grande, no nos cuenta toda la historia, pero dice que miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, cuando estaban esclavos, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas, las cosas que hizo Dios por mano de Moisés, para sacarlos de ese lugar, contra Faraón, contra todos tus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Por eso lo defendió. Y te hiciste nombre grande, como es en este día. Dividiste el mar delante de ellos, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades. Echó a la mar, como dice la canción, los carros del faraón, ¿no? Como una piedra en las profundas aguas. Con columna de nube los guiaste, ya están en el desierto. Imagínate la imagen, ya están en el desierto, con una columna de nube los guiaste de día y con la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicio recto, la palabra de Dios, las leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, le dijiste que un día se queden quietos y adoren a Dios, santo para ti, apartado para ti. Y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste el pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, de la roca.
y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que le daría. Esto es todo lo que hizo Dios, desde la eternidad hasta que les entregó, les entregó la tierra prometida. Yo recibo algún mensaje, me voy a fijar por si alguno me está diciendo que no se escucha. Ok, voy a poner en silencio. Desde la eternidad hasta, la tierra prometida, el texto está repasando todo ese tiempo, reconociendo lo que Dios hizo y dando alabanzas a Dios. Dice lo siguiente, ahora salta a los padres de lo que están hablando, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron la cerviz, se pusieron orgullosos, cabeza dura, digamos nosotros, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron en poner un caudillo para volverse a la servidumbre. Dijeron, vamos a sacar a Moisés y vamos a poner a alguien que nos vuelva a Egipto. Vamos a poner un caudillo. Qué hermoso esto que resalto acá, ¿no? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y así hace Dios con nosotros. Tú eres Dios que perdonas nuestra maldad. ¿Quién como tú? Que perdona la maldad. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste a pesar de todas estas cosas. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Estaba siendo entregada la palabra de Dios, la palabra de la ley, el pueblo se quedó un ratito solo y se puso medio temeroso y dijo, necesitamos un Dios, y hicieron un becerro de oro. Y cometieron estas grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. Gloria a Dios. No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos. Está haciendo el paneo de vuelta, ahora está en el desierto de vuelta. No se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, la misericordia de Dios. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y le diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra a la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar para poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, le dio victoria, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, fueron bendecidos. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, una vez más lo dice. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Ellos vienen de ahí, de estar en manos de sus enemigos. Todavía en cierta forma están en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores. Probablemente habla de los jueces, aquellos caudillos que liberaban al pueblo de Israel. Hablaban de parte de Dios y liberaban al pueblo de Israel para que los salvase de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste a la mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, y muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu ley,
mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, tus juicios, tus leyes, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ellos se rebelaron, endurecieron su servicio una vez más y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres Dios misericordioso. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordia. Ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes. Les recuerdo que venían de estar cautivos tantos años, de un camino tan largo para ir, de un camino tan largo para volver, de muchos muertos en el camino. No tengas en poco el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Nos lo merecíamos, dice. Porque realmente has hecho, rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y aquellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, porque si bien estaban libertados y podían estar en su tierra, tenían que pagar tributo. Eran siervos todavía, si bien no estaban, ya estaban en Israel. Somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestro pecado. El fruto de la tierra sigue siendo grande, pero ya no es para nosotros. Es para los reyes que pusiste sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Obviamente la promesa era que iban a seguir delante de Dios, delante de Dios. Muy bien, hermanos. El texto tiene muchos versículos, es una oración bien larga y es una oración que hace un repaso histórico de Dios y del pueblo de Israel. Y en ese repaso histórico desde la eternidad hasta el momento que ellos vivieron, esta oración lo que hace es recordar las grandezas de Dios, recordar lo que Dios hizo, alabarlo, recordar también cómo respondió el ser humano, cómo respondió el pueblo de Israel a esas cosas que Dios había hecho, y arrepentirse. Y también, por sobre todas las cosas, se resalta la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, a veces hay en medio del pueblo de la cristiandad en general, como decíamos antes, distintas formas de tratar de imitar, como decíamos al principio, un avivamiento espiritual. Y esto lo quiero dejar más que claro. El único avivamiento espiritual que nosotros podemos tener va a venir de la palabra de Dios. Es la única forma que una persona pueda tener esta oración inspirada por Dios, desde la palabra de Dios. Es la única forma que vos y yo podamos entender desde la eternidad hasta la actualidad cómo obra Dios, cómo es Dios, cómo es el corazón del hombre, cómo es su misericordia y su paciencia. La única forma de que haya un avivamiento no va a tener que ver con horas de música, parados y entrar en un éxtasis, saltando y bailando, sino que va a tener que ver con su palabra. Hebreos 4:12 dice, el texto ese tan conocido, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestro celular, en nuestro libro, que yo acabo de proyectar desde mi computadora, dice acá que es viva y es eficaz, es efectiva, logra lo que quiere lograr. Es cortante como una espada y penetra nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que puede transformar nuestras vidas. Es la palabra de Dios que no solamente tiene el poder de mostrarnos lo que está mal, sino de transformar. La palabra de Dios no solamente educa, informa, como otras lecturas. Nosotros podemos hacer lectura de muchas cosas. Podemos hacer lectura de, no sé, ingeniería agrónoma y estar leyendo de ingeniería. Pero eso no va a hacer que los animales crezcan o que las plantas crezcan, ¿no? Nos vamos a informar. Podemos leer de un libro sobre dietas, pero eso nos va a decir qué dieta hacer, pero no va a hacer que nosotros hagamos dieta, no va a producir un cambio en nosotros. Bueno, la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios es viva, es eficaz. En la medida que nosotros la leemos, no solamente somos informados, somos confrontados, sino que también produce Dios una transformación en nosotros a través de su Espíritu, si somos sus hijos, por supuesto. Y nosotros, hermanos, necesitamos recorrer el camino completo que hicieron ellos, no desde Egipto, sino en estos días que están acá. Necesitamos exponernos a su palabra, en estos días que se relatan. Lo primero que quisiera decir es lo que dije al principio. Necesitamos terminar con algunas distracciones. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana de estar distraído con distintas cosas. Algunas cosas pueden ser buenas para mí y para la iglesia, pero puede ser que yo me distraiga con esas cosas, ¿no? El ministerio a veces está por encima de la palabra de Dios, por ejemplo. El ministerio a veces está por encima de la palabra de Dios. La cantidad de cosas que uno hace para Dios muchas veces toman el lugar de Dios. Para ellos se habían acabado las distracciones, la obra estaba terminada. Yo a veces hablo con algunos jóvenes de acá, de otros lados, empezamos a charlar y todos tienen un gran proyecto para con Dios. Y a veces con adultos pasa lo mismo, ¿no? Yo quisiera hacer no sé, esto, lo otro, y quieren hacer grandes proyectos para Dios. Hermanos, tenemos la necesidad de tener cuidado que los proyectos para Dios y las distracciones santas, por decirlo de alguna forma, no nos saquen de enfrente nuestro la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Si no estamos pudiendo pasar tiempo con la palabra de Dios, no tiene sentido nuestro ministerio. No tiene sentido un montón de otras cosas que hacemos. Y como dice el dicho, si tu vida espiritual, tu vida de intimidad no está a la altura de tu ministerio, tarde o temprano tu ministerio va a estar a la altura de tu vida espiritual. Y eso es así, hermanos. Eso es así. Tenemos la necesidad de que la palabra esté en el centro de nuestra vida. Y esto es un desafío para mí, para cada uno de nosotros, porque corremos todo el día, porque recibimos un montón de WhatsApp durante todo el día y muchos de ellos tienen que ver con la casa de Dios, con las obras, con esto, con lo otro, con lo que hay que resolver, con la fundación, con el centro deportivo, con esto, con lo otro. Y a eso le sumamos el trabajo y a eso le sumamos otras cosas y muchas veces el que siempre queda ahí en espera es Dios. Necesitamos tener tiempo, pasar tiempo con su palabra. Todo lo demás son consecuencias. Necesitamos mirarnos a ese espejo perfecto que es la palabra de Dios. Necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios. Y necesitamos sentir cosas cuando leemos la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos 3, no endurezcas tu corazón. Muchos de nosotros, hermanos, más de una vez, queremos hacer un montón de cosas para con Dios. Y ya hemos leído un par de veces el libro de punta a punta. Y algunos, especialmente aquellos que nos toca predicar, capaz que a mí por lo menos me pasa de agarrar el libro y leerlo técnicamente, es decir, estar desmenuzando el pasaje. Pero quizás mi corazón está duro. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios y tenemos que tener un corazón sensible, un corazón duro, un corazón que llore, un corazón que se emocione por la misericordia de Dios, que se emocione por lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que tenga misericordia de Dios de nosotros y nos provea eso, y nos libre de oír su voz y endurecer nuestro corazón. Si Dios quiere algo de nosotros es esto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Dios no desprecia al corazón que está quebrantado, que está humillado delante de Él.
Y nosotros necesitamos tener exposición con su palabra y necesitamos tener una relación que nos lleve a que su palabra, cuando nos nombre el pecado, nos duela nuestro pecado. Que su palabra, cuando nombra a los que se pierden, conmueva nuestro corazón. Cuando su palabra nos pida que dejemos cierto comportamiento, bueno, conmueva nuestro corazón. Podemos ser grandes teólogos y podemos saber un montón de cosas de la palabra de Dios. Y podemos pasar horas, de hecho, conozco personas así, que saben un montón y te pueden decir un montón de palabras en griego y en hebreo, pero no se ven en su vida ningún fruto. Y no se les cae una lágrima ni por casualidad delante de la palabra de Dios. Nosotros, si queremos seguir el caminito de vuelta que hace el pueblo de Dios, tenemos que dejar las distracciones y volvernos a la palabra de Dios. Y volvernos a la palabra de Dios con un corazón tierno, con una tierra fértil, para poder escuchar su consejo y para conmovernos. Para conmovernos. A veces pensamos que los sentimientos están mal, ¿no? Y enseguida vamos al texto de, bueno, es engañoso el corazón. No, no es tan mal cuando son seguidos de acciones, hermanos, no es tan mal cuando son seguidos de acciones. Nehemías escuchó lo que había pasado con el pueblo de Israel, preguntó qué pasó con el remanente y cuando le dijeron se entristeció, lloró. Estaba muy triste Nehemías. Se le vio la cara delante del rey y esa tristeza produjo este libro, produjo todas estas acciones. Produjo la reconstrucción del templo, produjo este avivamiento espiritual, fue el puntapié inicial para que él volviera y terminara esta obra. Nosotros tenemos que tener un corazón tierno que nos duela cuando vemos en la palabra de Dios nuestras faltas, ya sea lo que no estamos haciendo como lo que estamos haciendo mal. Pero no solamente para quedarnos ahí llorando, a veces nos quedamos llorando. Somos especialistas en decir qué pecador que soy, qué malo que soy, pero no ponemos por obra la palabra. Dice el versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios que les amonestabas. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Hermanos, hay que confrontarse con la palabra de Dios con un corazón tierno, pero hay que ponerse las pilas y hacer las cosas. Hay que ponerse las pilas y hacer las cosas. Cada uno de nosotros sabe con lo que está luchando, y si no tenés idea con lo que está luchando, seguramente estás fuera de este patrón de confrontarte con la palabra de Dios. Porque siempre que nos confrontamos con la palabra de Dios, sale una listita de miserias a resolver. Y si estás luchando por eso, no endurezcas tu corazón. No digas, bueno, soy así. Bueno, en realidad me criaron de esta forma. Bueno, en realidad era peor antes. Y tantas excusas que ponemos por nuestro corazón endurecido. No, hermano, llorá por tu pecado. Andá a Dios y decirle, soy un miserable, me da vergüenza salir de la cama, me da vergüenza salir de mi casa, me da vergüenza ir a la iglesia, soy un miserable. Llorá por tu pecado, pero no te quedes ahí llorando, porque a veces nos quedamos ahí lamentando como una excusa. Seamos hacedores. Dice que ellos no pusieron por obra tu ley, la leyeron pero no la pusieron por obra. Santiago 1:22 dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, se mira al espejo. Pero él se considera a sí mismo, se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, ¿querés dejar de tener problemas? ¿Querés dejar de tener problemas sentimentales, conflictos con los que tenés al lado? ¿Querés dejar de tener problemas económicos también? ¿Querés dejar de tener problemas con tu esposa? ¿Querés dejar de consumir lo que estás consumiendo? ¿Querés que haya una transformación en tu vida empezada de abajo para arriba en el texto de Santiago? ¿Querés ser bienaventurado en lo que haces? Bueno, es necesario que seas un hacedor de la palabra. No alguien que escucha la palabra el domingo, termina la reunión, nos comemos la facturita y vienen las aves del cielo, pican la semillita, se la llevan y ahí no pasó nada, no hubo fruto. No alguien que viene los viernes, escucha el mensaje y no lo confronta. No alguien a quien se lo siente y se le da un consejo
de parte de Dios, concreto, y se le dice, mira, esto que estás haciendo está mal, no lo hagas más. Y no escucha, oidor olvidadizo. ¿Querés ser bienaventurado en tu vida? ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés lograr los objetivos? ¿Quiero lograr los objetivos que Dios tiene para mi vida? Necesitamos confrontarnos con la palabra de Dios con un corazón tierno y con unas piernas ya elongadas, unos brazos listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mientras yo leía este texto, me acordaba de el pequeño gran rey. ¿Quién es el pequeño gran rey? Seguro algunos se dieron cuenta. Josías. Josías le pasa algo parecido en el sentido positivo. Disculpe. Qué mal de la garganta. A Josías le pasa algo parecido en el sentido positivo. Josías también encuentra el libro de la ley. Encuentra el libro de la ley, se lo traen y lo leen. Y Josías tiene una reacción tierna en su corazón que lo lleva a hacer reformas en la casa de Dios. Cuando Josías manda para averiguar qué significaba eso que había leído, la persona que lo recibe a su mensajero le dice, mira, decile esto al rey que te mandó, por cuanto oíste las palabras de mi libro. Oír primero, primero oír, estar expuesto a la palabra. Pero tu corazón se conmovió, se conmovió el corazón. Le pasó algo. No lo oyó, lo guardó en el cerebro y lo dejó ahí como un conocimiento más, sino que el corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Josías le trajeron el libro de la ley. Ya había empezado a hacer algunos cambios, pero en esos cambios que no entendía muy bien para dónde ir, le trae la palabra de Dios. La escucha y dice acá que Josías se humilló, rasgó sus vestidos como estos: cilicio, tierra, lloro, lamento, lloraste en mi presencia. Y Dios le dice, yo te oí. Automáticamente, si nosotros fuéramos a Crónica 34, Segunda Crónica 34, a buscar la historia de Josías, vamos a ver que empiezan las reformas de Josías. Porque el camino es este, exposición a la palabra de Dios para poder analizar. Y está bien lo que hicieron esto, ¿no? Analizaron su pecado, pero también analizaron el pecado de sus padres. Tenemos que mirar para atrás para no repetir historias, hermanos. Tenemos que mirar para atrás, no para criticar, porque nosotros somos iguales o peores, pero para poder analizar cómo es nuestro pasado, la historia de nuestra iglesia, la historia de las personas, la historia de nuestros padres, poder mirar y poder contrastar con lo que Dios quiere y también mirarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Tenemos que escoger modelos. Una vez, apenas llegado a esta iglesia, un hermano me dijo que los padres son como reglas, ¿no? A veces las reglas son bien derechitas y están bien marcadas y nos sirven para poder marcar justo dónde van las cosas, pero a veces las reglas te la agarra el sol, se deforma un poco, se borran los números y no sirven más, y no sirven más, pero de alguna forma te sirve para mirar y decir, esto no está bien, yo con esto no puedo medir. Nosotros necesitamos modelos, modelos de lo que está bien y modelos de lo que está mal. Y tenemos que contrastarnos con eso. Y tenemos que oír sus palabras y tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver. Tenemos que tratar de no quebrar este círculo, ¿no? Virtuoso, no vicioso, este círculo virtuoso, de tener contacto con la palabra de Dios constantemente, de ser enternecidos y de poner en acción. No podemos cortarlo. Como les decía antes, podemos tener la cabeza llena de conocimiento de la Biblia y el corazón absolutamente endurecido. Y esto es un riesgo, hermanos. Y es un riesgo especialmente en nuestra denominación. Hay muchas iglesias que tienen un amor por el conocimiento enorme, 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 pero la acción dista mucho de esa religión y ese amor por el conocimiento. Tenemos que conocer, sí, tenemos que conocer, porque justamente el pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer para poner en acción. Tenemos que llorar por nuestro pecado, pero llorar sin tomar decisiones no sirve de nada. Yo soy un miserable, yo soy un pecador. Bueno, hermano, dejá de llorar, ponete las pilas,
cortá vínculos, empezá a trabajar. Qué hermosa que es la misericordia de Dios, que está mechada todo el tiempo en el relato, pero tú eres Dios. Esos textos que resalté, ¿vieron? Si podés marcarlos en tu Biblia. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, es paciente Dios, es paciente con nosotros, y grande en su misericordia, en su amor por el miserable, porque no los abandonaste. Realmente la misericordia de Dios se ve en estos textos, la misericordia de Dios se ve en estos textos. Quizás, no sé, yo no estoy viendo el salón, haya alguien que nos visite. Bueno, esta es la misericordia de Dios. Esta es la misericordia de Dios que acá nos recibió. Que nos recibió. El amor por este miserable. Todos los que están en el salón, todos los que estamos en el Zoom, no tenemos nada bueno en común. Lo malo que tenemos en común es que somos pecadores y lo hemos reconocido. Y Dios fue misericordioso, tuvo amor por nosotros a pesar de que éramos miserables. Fue perdonador, fue clemente, fue piadoso, fue tardo para la ira. A cada uno de nosotros nos esperó el tiempo que fuera necesario mientras hacíamos caminábamos en nuestros propios caminos lejos de Dios. Y nos esperó y nos buscó una y otra vez nos perdonó. Y al día de hoy lo sigue haciendo. Dios sigue siendo misericordioso conmigo, porque cada vez que peco y me alejo de Él, puedo volver a Él y Él me recibe por su misericordia, nos recibe una y otra vez. Y si todavía no tenés claro de que quizás alguna vez te encontraste con esta misericordia, este es el día. Este es el día para acercarte por primera vez a Dios y dejar de echarle la culpa al gobierno, a la persona que te lastimó, al que te robó, a tus mala suerte, a tantas cosas que le echamos los seres humanos la culpa y decir, la culpa es mía, de mi pecado por estar lejos de Dios. Y volverte a Él, que va a ser amplio en perdonar, dice la palabra de Dios, y que nos recibe una y otra vez. Pero hermanos, es importante recordar que la misericordia, el amor de Dios, incluye disciplina, porque más de una vez en el texto dice que los dejó, los entregó a sus enemigos, porque el pecado nuestro tiene consecuencias. Nosotros no podemos esperar ir en contra de la ley de Dios y no recibir lo que tenemos que recibir. Es una regla de tres simple y funciona siempre. Cuando nos alejamos de Dios, recibimos la retribución a nuestro pecado. Y más de una vez Dios nos deja ir y se queda clemente y piadoso esperando, porque es grande en misericordia, pero en el mientras tanto corremos un montón de riesgos. Por eso dice la palabra de Dios sobre el verdadero amor a los hijos, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Para el que lo ama, desde temprano lo corrige. Tenemos que tener cuidado con este concepto. Algunos creen que Dios, la misericordia de Dios es un Dios bonachón, que no le va a hacer nada a nadie porque es tan bueno que no va a castigar, que si vino de chiquito a la escuelita dominical y ya va a volver y bueno, se estará tomando un tiempo. No, hermanos, Dios a veces deja cuando nosotros no escuchamos y endurecemos nuestro corazón, Dios nos deja en nuestros propios caminos y en nuestros propios caminos hay consecuencias y las consecuencias, andar en nuestro propio camino no es gratis. No es gratis, por eso tenemos que tener cuidado de acortar lo máximo posible en nuestro ciclo de alejamiento de Dios, ese tiempo en el cual estamos caminando lejos de Dios. Hermanos, al ver su paciencia, su amor, su misericordia, que resaltaba yo en el texto, debemos accionar. No podemos ser tan caraduras de ver a un Dios así y seguir desobedeciendo. Tenemos que accionar con arrepentimiento, con confesión y con un compromiso para con Dios. Dice que el pueblo hizo un pacto. A causa, pues, de todo esto, versículo 38, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmadas por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos hicieron un pacto, una promesa. Por supuesto que no pudieron cumplir. Yo creo que más que un pacto o una promesa, quizás nosotros tendríamos que hacer un motivo de oración individual y como iglesia de ir en pos de Dios. ¿Sabes qué significa ir en pos de Dios? Que cuando Dios te dice no hagas esto, aunque te guste, no lo haces. Que cuando te dice hacer esto, aunque no te guste, lo haces igual.
que cuando recibís un consejo que te dice, por acá no es, haces caso a los que son enviados de parte de Dios, en vez de apedrear a los profetas como hacía Israel. Le damos caso, le hacemos caso a Dios. Le hacemos caso a Dios. Más que un pacto, quizás tenga que ser un motivo de oración. Dios, vos conocés mi debilidad, conocés mi necesidad, conocés mi corazón. Hacé tu obra en mí. Hermanos, para cerrar, yo pensaba cuántas reuniones tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces se abre la palabra de Dios delante de nosotros? Yo conozco lugares donde no se abre la palabra de Dios. Conozco lugares donde es todo canción, es todo emoción, la palabra de Dios tiene un lugar muy chiquitito y a veces muy mal interpretada. Nosotros estamos en medio de un contexto muy bueno, tenemos la revelación completa que yo no tenía y tenemos la posibilidad de entender la palabra de Dios. Y exceptuando el que toca esta noche, tenemos buenos enseñadores también que nos enseñan la palabra de Dios. Cada reunión, ¿cuántas reuniones con festejo? ¿Cuántas reuniones con grosuras? Ahora viene el aniversario. Número 60, va a haber fiesta. Viene el bautismo, va a haber fiesta. Reuniones con grosuras y festejo y con la palabra de Dios. Pero si hiciéramos una relación de cuántas de esas reuniones, de cuántos de esos campamentos, de cuántas de esos mensajes, de cuántos de esa palabra de Dios, si entras al canal de YouTube nuestro, hay un montón de mensajes. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el cambio? Cuando escuché esto, pude cambiar esto. Acá estaba errando y Dios me abrió los ojos y lloré por mi pecado, pero lo puse en acción. Estamos llorando por algo, hermanos. Tenemos en nuestra lista de oración algo concreto que sabemos que a Dios no le agrada o que nos falta. ¿Tenemos realmente esto? Algo que no debería estar en nuestra vida y sí está. O algo que debería estar en nuestra vida y aún nos falta. Estamos llorando por algo, estamos clamando por algo diciendo, Dios, haz tu obra en mí en esto. Ayúdame en esto. Ayúdame con mi carácter, ayúdame con mis pensamientos. Ayúdame, Señor, para trabajar bien. Ayúdame, Señor, para servirte más. Ayúdame, Señor, para esto, para tener tiempo de intimidad con tu palabra. ¿Cuáles son las cosas? Por supuesto que la reunión de oración uno comparte lo que puede compartir con todos, ¿no? Pero en tu intimidad, en tu lista de oración, si la tenés, ¿cuántas de las cosas son dame esto, dame esto, dame esto, dame esto otro? ¿Y cuántas cosas son quiero ser transformado por tu palabra? Hermanos, tenemos que mirar para atrás y ver una transformación en nuestra vida, porque si no, estamos como pueblo de Israel, escuchando la palabra y endureciendo el corazón, y tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. A veces nos olvidamos, ¿no?, del factor sobrenatural de la palabra de Dios. Yo lo noto a veces, que voy a la palabra de Dios, la abro, la leo, hago un análisis mental, a veces tomo unas notas por si me toca algún mensaje, digo, esto está buenísimo, y hago un análisis mental, pero no hay una transformación en mí porque mi corazón no está apto para eso. No está apto para eso. Necesitamos, hermanos, y este es uno de mis motivos de oración, se lo compartí a algunos hermanos con los que hablaba hace un tiempo, más intimidad que ministerio. Mirá qué desafío enorme, porque hacemos mucho, ¿eh? Más intimidad con Dios que ministerio. Más lista de oración que la lista de cosas para hacer. Yo soy un enfermo de la lista de cosas para hacer, tengo listas para todo. Más lista de oración que cosas para hacer. Necesito que Dios me confronte con su palabra. Necesito sentir y necesito hacer. Y necesito también tomar un compromiso a largo plazo con Dios y conmigo mismo. Tomar un compromiso a largo plazo. Quizás tomar algunas decisiones medio radicales. En algún momento de la vida toca, ¿no? Yo recordaba ahí, buscaba quién era que había dicho, ¿no?, quemar las naves. Y por lo que encontraba fue Alejandro Magno en Fenicia. Dice que cuando llegó a la costa con sus naves, su ejército era mucho menor que el ejército que tenía que enfrentar. Entonces prendió fuego las naves y les dijo, muchachos, o morimos acá o conquistamos la tierra, porque la única forma de volver es en los barcos de ellos. Y a veces tenemos que hacer así, compromisos a largo plazo. Tomar decisiones, hermanos, que digan, bueno, mira, acá no voy más. Esto no lo hago más. Y voy a empezar quizás a tomar un tiempo especial para estar frente a la palabra de Dios. Y voy a tomar un tiempo especial para no solamente leer y analizar, sino
quizás tomar nota de lo que sentí acerca de esto, de lo que me comprometo, de lo que Dios me está diciendo que tengo que cambiar. Como decía el texto, para nuestra bendición. Si eso pasa, hermano, va a ser un verdadero avivamiento espiritual. Y puede ser que como el incendio, ¿no? Una llamita acá, una llamita allá, el avivamiento se extienda a nuestra iglesia. Se extienda a nuestra iglesia. Entiéndanme bien, hermano, yo considero que estamos pasando un excelente momento. Pero creo que los planes de Dios no se quedan acá. Creo que tiene más planes para nosotros. Tiene más planes para nuestros hijos. Tiene más planes para el barrio de Villa Pueyrredón y otros lugares donde Dios nos pueda llevar. ¿Y saben qué me da el indicio de que todavía no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros? Por supuesto que Dios es grande. El ataque del diablo que estamos sufriendo, constante, todos los días. Si estuviéramos mirando otro canal, seguramente el diablo estaría festejando con nosotros. El ataque del diablo nos indica que Dios tiene grandes planes para nosotros. Y nosotros tenemos que tener un corazón tierno para alcanzarlo y gozarnos por ser parte de lo que Él quiere hacer. Que el Señor les bendiga.